Vamos a comenzar con un tema que tiene que ver con la reumatología y con la prevención que se puede hacer, sobre todo en personas que tienen padres, abuelos con enfermedades reumáticas y que pueden llegar a heredar esta enfermedad. Lo vamos a charlar, pero antes nos presentamos de esta manera. Prevención de las enfermedades reumáticas. En muchas ocasiones, los hijos o los familiares cercanos de los enfermos reumáticos que padecen cuadros complicados o avanzados se preguntan sobre cuáles son las posibilidades de prevenir la aparición y el desarrollo de estas patologías tan frecuentes. ¿Puede el conocimiento saber cuál es la enfermedad que sufre un padre o un hermano y suministrar elementos que permitan evitar su desarrollo en los consanguíneos? Si bien la carga genética es diferente en los diversos tipos de patologías reumatológicas, hoy en Televida con Salud veremos hasta qué punto esta información nos puede ayudar a prevenir o minimizar los riesgos de padecer lesiones osteoarticulares similares a las de nuestro familiar enfermo. Bien, estamos con el doctor Juan Carlos Gusardo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Claudito? Y este es un tema que, si bien la prevención, lamentablemente la gente no le presta atención a veces, pero cuando hay ya una señal tan importante como es tener, como en mi caso, mi mamá tenía artrosis bastante severa y bueno, yo tengo unos principios en la columna en mi caso, ya en la rodilla. Y bueno, esto se va pasando de generación en generación, puede ser que haya alguno que se salve, pero sabiendo esto, es bueno ver qué se puede hacer. Sí. Yo creo que la situación que comentás, tu situación personal, suele ser muy común, porque en algunos casos el cuadro es lo suficientemente alarmante, de pronto que una persona ve a su madre, con la cual tiene unos cuantos parecidos, y padeciendo limitaciones funcionales muy importantes, a lo mejor a una edad de 50 o 60 años, y se mira en ese espejo y forzosamente se asusta, ¿no es cierto? Y es muy común la pregunta, ¿y yo qué puedo hacer para prevenir, ¿no es cierto? Es decir, hablar de enfermedad reumática es un campo un poco más amplio porque existen algunas con mucha mayor tendencia a ser heredadas. Artritis, no sé. Claro, y otras formas familiares, por ejemplo, la gota, hay formas familiares de gota, en donde prácticamente una parte importantísima de los hijos ya tienen casi la obligación de hacerla. Claro. En las artrosis es muy común porque además al heredar también el tipo corporal, muchas veces las personas que son ya, supongamos que tienen una tendencia a cierta rodilla no y con sobrepeso, entonces vos ves la madre así, la hija parecida que la trae y... Claro. Bueno, y ya son cuestiones físicas que llevan. Claro, son físicas, la concordancia a veces en los hábitos, porque así como la alimentación es similar, el gusto o no el gusto por los deportes, por hacer determinado nivel de actividad también, entonces es mucho lo que se copia, no solo lo genético, sino en última instancia el estilo de vida, y entonces finalmente, si está la tendencia y está el estilo de vida, finalmente hay un desarrollo en muchos casos. Bien. De todas maneras vamos a puntualizar algunas cositas como para no hacer de esto una especie de regla de tres simple, donde porque los padres tienen algo, uno lo tiene que tener. Pero cuanto menos tiene que haber un nivel de advertencia, un nivel de atención, porque además, tomando, por ejemplo, cosas de las que hemos hablado muy habitualmente, como el tema de la rodilla, mucha gente tiene síntomas cuando la forma es avanzada. Es decir, no es que empiece el desgaste de la rodilla y con un 20% todo el mundo viene pidiendo perdón. Mucha gente tolera, y más aún si es joven, más aún si no tiene sobrepeso, si como ahora es más común que a pesar de padres sedentarios los hijos tengan mayor tendencia a hacer deportes. Entonces, si vos tenés un buen entrenamiento muscular, podés a lo mejor desarrollar Esto es muy común, y recuerdo casos así paradigmáticos en esto, porque a veces venía el hijo vestido de tenis porque venía a jugar al tenis trayendo a la madre sin haber tenido tiempo de cambiarse, una madre con una artrosis terrible, y yo decirle, ¿usted se controló la rodilla? Y me mira con ofensa, me dice, doctor, yo juego al tenis, estoy 10 puntos, ¿viste? Entonces, no, digo, justamente porque juega, porque tiene buen estado muscular, por ahí es muy importante hacer un chequeo radiológico, porque la tendencia la tiene, y a lo mejor
este caso que puntualmente tengo en la cabeza tenía un desgaste casi del 70%, pero con una persona muy fanática del tenis, Sí. con unos cuádriceps así grandotes, el desarrollo muscular de los muslos era realmente, parecía más bien un jugador de fútbol que de tenis, no le dolía nada, y sin embargo, con 40 años era muy importante que esa persona Claro. empezara un tratamiento preventivo. Ahora, ¿cuál es la realidad de la relación de deporte con enfermedad reumática? Hago deporte, fortalezco los músculos, evito que esta enfermedad aparezca, o hago deporte y el desgaste de los huesos puede desencadenar una artrosis. Qué linda pregunta. No, acá, si el deporte es de alto impacto, Sí. un deporte de alto impacto, es más fácil que te estropee a largo plazo, que estás maravilloso cuando tenés 30. Claro. Pero jugar al vóley, la posibilidad de destronar la rodilla es altísima, porque te pasás el tiempo saltando, no Claro, hay por eso forma. es difícil encontrar equilibrio, ¿no? Entonces yo te digo, cuando el deporte es de alto impacto, el número de lesionados, la cantidad de gente que deja cosas que le gustaron porque no lo puede hacer mal porque se lesiona, es enorme. Claro. Eso no podemos decir el deporte es malo, eso sería una Claro. cosa ridícula. Pero el asunto es ese. Además, en la medida en que vos tenés mayor actividad muscular, liberás muchas endorfinas y ni te enterás de dolores que otra persona que tiene peores músculos Claro. y peor entrenamiento, a lo mejor viene solicitando ayuda, y si vos, por el contrario, tenés mucha actividad muscular, por la misma razón que nosotros le indicamos ejercicio, pero no le indicamos que salte y haga salto rana. Claro, todo tiene un límite. Bicicleta fija, natación, Bien. ejercicio de gimnasio, pero no alto impacto en una persona que de pronto tiene tendencia a tener una artrosis de rodilla. O La sea, la natación tiene. es lo que más recomiendan en estos casos. Bien, vamos a ir al corte y vamos a ver entonces, bueno, ¿qué Fantástico. hacemos, no? Los que por ahí tenemos Sí. alguna tendencia para esto. Ya venimos. En instantes, rejuvenecimiento facial sin cirugía. Ya volvemos. Y continuamos con Juan Carlos Gusardo hablando de la prevención de las enfermedades reumáticas y de las personas que saben, ya que quizás a lo mejor tengan cierta tendencia a padecerlas por parientes, ¿no es cierto?, muy, muy cercanos. Y bueno, el interrogante finalmente es cuándo tomar la determinación y qué es lo que se puede hacer. Mira, vamos a plantear primero el caso que habitualmente preocupa más, que es el de las enfermedades del colágeno, las artritis, y que afortunadamente el nivel de herencia en las artritis es muy bajo. Muchas veces inclusive en familiares cercanos que también están asustados y además empiezan a atribuir cualquier tipo de dolor como si fuera una artritis, Sí. y no lo es. En los chequeos a veces inclusive uno encuentra parámetros de laboratorio alterados y el paciente nunca llega a ser la enfermedad, y uno de la familia lo tiene. Claro. En este momento, casualmente, por un lado digo que es poco frecuente, en este momento tengo dos pacientes que tienen relación familiar. Uno de ellos es Elvio Violato de Galvez, que después de muchos años, la hija está trabajando en Estados Unidos, vino la hija y no sabía qué era lo que tenía en la rodilla, y pocas veces vi un cuadro tan parecido, tenía una artritis, la hija también, y las radiografías de padre e hija realmente, a pesar de la diferencia de edad, son altamente similares. De todas maneras, lo cuento y digo, es una excepción. Las enfermedades artríticas, en términos generales, tienen muchísima menor penetración familiar. Claro. Aún así, bueno, te decía de otro caso, de una mujer, Rosa Murray, acá de Rosario, que de pronto me vino otra Murray con el mismo cuadro, una artritis muy severa las dos, y ni siquiera sabían que eran parientes, y después explorando, que yo les dije, mire, tengo justo una paciente que se llama Murray, irlandesa, descendiente de irlandeses, y después se descubrieron como prima segunda, y tienen las dos enfermedad las una unió. artritis, sí, lo descubrí yo que eran parientes, pero además eran parecidas, pecosas, tenían el típico estilo irlandés. Bueno, pero fuera de esas anécdotas, en realidad las artritis, que son las que más preocupan por su intensidad, por su gravedad, muchas veces, no tienen una carga familiar tan importante. Y en las artrosis, cabe también señalar que mucha gente desarrolla artrosis, no la de su papá, la suya, porque con el paso del tiempo los cartílagos se deshidratan, se achatan y se empiezan a dar signos de despulimiento que hacen que las articulaciones crujan, nos digan acá estamos, y nosotros no es exactamente siempre una cuestión hereditaria, pero muchísimas veces en muchas articulaciones, como por ejemplo algunas artrosis muy intensas en columna, con desarrollo de
canal estrecho lumbar, y el cuadro es muy parecido entre hijos y padres. En las artrosis de rodilla también se suele ver. En ese caso, yo lo que creo es que, teniendo en cuenta que la juventud, los 30 años de diferencia con el padre y la madre, más con la madre, se hereda más por línea materna, permiten que uno tenga otra musculatura, otra postura, otro nivel de ejercicio muscular, Sí. Sirva, cuando estamos hablando de prevención. La prevención sería que cuando existe una tendencia muy marcada en uno de los progenitores o de los adláteres, en un hermano, en un tío, Claro. y un algo tiene, se chequee antes de que la sangre llegue al río, porque ya te digo que con la diferencia de edad, ya no estamos hablando de chequearse entre hermanos, estamos hablando de la segunda generación. Entonces, esa diferencia de edad corre a favor de que o no tenga síntomas, o los síntomas, a pesar de que de pronto, como me suele suceder cuando le diagnosticamos esto a un hijo, y a lo mejor el padre tiene un 50 y el hijo un 25% de desgaste, digo, lo tuyo es más preocupante que lo de tu papá, porque 25% de desgaste 30 años antes, Claro. es un montón. Es decir, esto librado a una evolución espontánea, va a llegar mucho peor que lo que llegaría, lo que llegó tu papá. Entonces, en definitiva, ¿podemos frenar en algunos casos, prolongar, o sea, la llegada de esta enfermedad? Yo creo que hay, digamos, prevenciones que son ya en realidad generalizadas, supongamos, con una madre con una osteoporosis Sí. importante, una hija en la posmenopausia, lo tendría que hacer de igual manera, pero con más razón si existen antecedentes familiares, de que comience un tratamiento específico de fijadores de calcio y calcio, Bien. planteando lo que sea una osteoporosis posmenopáusica. En las artrosis pasa lo mismo, vos sabés que existen drogas protectoras del cartílago, pero lo que una persona tiene que chequear es, a pesar de que no le duela, cosa que en realidad, como nos cuesta trabajo asumir que podemos tener algo, sentimos que en realidad cuando tenemos algo tenemos todo. Claro. Una persona de 45 años que viene a jugar al tenis no quiere escuchar que a lo mejor tiene una artrosis de rodilla. Sí, Y a ese es el veces tema. resulta como un llamado de atención muy antipático. Dice, no me duele, estoy jugando, Sí. ¿qué viene usted a decirme que me chequee? Y sin embargo es el momento, porque justamente la gente que tiene actividades deportivas importantes es la que más tarde, ahí sí que vos antes hablaba de una Sí, de el cal y una de desgaste. arena, ¿no? Es decir, el deporte muchas veces sirve para que no nos duela cosas que a los que no hacen deporte les dolería mucho Claro. antes. Pero también sirve para que se destruya una articulación mucho antes que a una persona que le empezó a doler y se empezó a cuidar oportunamente. Bien, bueno, esperemos que llegue el mensaje. Nos pusieron una musiquita, quiere decir que... Que basta, quería decir antes que Sí. nos fuéramos, que se puede entrar en la página de Facebook, donde Bien. tenemos muchos de estos programas y Ahí mucha está. información interesante sobre uso de desinflamatorios, Como- síntomas precoces en la artritis. Puede entrar en la página de Facebook, que es simplemente Dr. Juan Carlos Busardo. Perfecto. nada más. Y damos el teléfono. 481-2594 Bien. y 423-7430. Bien, bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Gracias.